Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias por estar ahí en esta transmisión con nosotros en este momento. Pedirte como siempre que te suscribas a este canal si es la primera vez que nos ve, y si has visto nuestros vídeos anteriores y no se has suscrito, por favor hágalo en esta ocasión. Hoy vamos a hablar un tema que es de controversia y debate desde mucho tiempo y seguirá siéndolo durante mucho tiempo más, y es el tema del trinitarismo versus unicitarismo. Estos temas que son corrientes dogmáticas que siempre ponen en entredicho el cuál es la posición realmente que debemos tener de Dios o los conceptos que manejamos de Dios. Siempre vemos a Dios como siendo un Dios en tres personas, y otros ven también a este mismo Dios simplemente manifestarse a la humanidad a través de diferentes formas o manera. ¿Cuál es tu posición? Hoy te contaré la mía. Bienvenido una vez más. El concepto trinitarismo de Dios muestra a Dios en tres personas. Tienen la intención de mostrar a Dios como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero no son tres dioses. A la vez lo muestran siendo un único Dios, pero siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al pronunciar la palabra Dios tres veces, no entienden que son dioses, pero sí dan a entender que es un Dios. Este concepto conocemos que nace a través del Concilio de Nicea, año 325, a través de Constantino, quien trataba de unificar los criterios en su reinado en aquellos tiempos, y muestra posiciones de cómo ver la divinidad de Jesucristo, pero a través de mostrarlo como un ente separado del Padre como Dios. Desde allí se establece que Dios el Padre es uno, Dios el Hijo el otro y Dios el Espíritu Santo es el tercero, como tres personas en un mismo Dios. Pero ¿es esto bíblico? ¿Realmente es lo que muestra la Biblia de Dios? Si nos trasladamos al Antiguo Testamento, no encontraremos una sola mención a Dios el Hijo. Incluso el término Dios Hijo o Dios el Hijo no es bíblico, como tampoco lo es el término Dios el Espíritu. Conceptos bíblicos son el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios. Voy a explicar claramente qué diferencia existe entre Padre e Hijo. Postura, no separación de ellos como entes diferentes, sino postura de los dos. Porque lo que conocemos como Padre es la divinidad de Dios. Es a la que Jesús siempre se refería como Padre. Es a Dios en su esencia, en su naturaleza espiritual. Y lo que la Biblia refleja como el Hijo de Dios es la parte humana, la parte de Dios que se da a conocer a la humanidad a través de Jesús, el humano, el cuerpo. Dios necesitaba morir por los pecados de la humanidad, porque solo una persona sin pecado podía cubrir y pagar el pecado por toda la humanidad. Pero Dios, en su condición y esencia de Dios, Dios no muere, no puede morir. Entonces Dios prepara un cuerpo que es engendrado por el Espíritu de Dios. Fíjese que si nosotros entendemos y analizamos un poco, si Dios el Padre, como dicen los trinitarios, si Dios el Padre es el Padre de Dios el Hijo, entonces Dios el Espíritu Santo, ¿qué sería? Porque quien engendra es el Espíritu de Dios. Entonces el que debería de ser el Padre de Jesús es el Espíritu Santo, no el Padre, porque quien lo engendra es el Espíritu. No sé si me di a entender en esta explicación. Pero volvamos un poco atrás. La parte que muestra la Biblia como Padre es la parte divina de Dios. Y la parte que se muestra como Hijo de Dios es la parte humana, es Jesús. Es el que muere en la cruz. ¿Y cuál es entonces la posición del Espíritu Santo? La Biblia dice que Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, aquel que se menciona en el libro de Joel, donde dice en Joel 2:38 que Dios derramará de su espíritu. No enviará a un espíritu que está sentado a la izquierda de él en otra silla o en otro trono, no, sino que su propio espíritu iba a descender a la humanidad. Y es lo que acontece el día de Pentecostés. Ahora que hablé de tronos, recuerde que la Biblia no menciona tres tronos en el cielo, uno para el Padre, uno para el Hijo y uno para el Espíritu Santo. Las visiones y revelaciones que hay en la Biblia sobre la corte celestial muestra a un trono en el cielo y el que está sentado en este trono semejante al Hijo del Hombre. Puedo buscarlo en Apocalipsis 4, del verso 2 en adelante, donde Juan ve un trono en el cielo y uno sentado con aspecto y semejanza
al Hijo del Hombre. La parte que conocemos como Hijo de Dios, a Jesucristo, desde Isaías 9:6 le menciona allí donde dice que un niño nos he nacido y un niño nos he dado, y llamará su nombre, el del niño, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Fíjense que ese niño ya desde allí se venía llamando Dios fuerte y Padre eterno. En una de las conversaciones que Jesucristo tuvo con Nicodemo, le dice, nadie ha descendido del cielo, o nadie descendió del cielo, sino el que está en el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo puede Jesucristo decirle a Nicodemo que nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Jesucristo le estaba dando a entender a Nicodemo desde allí mismo que mientras él conversaba, siendo hombre, con Nicodemo, a la vez él estaba en el cielo siendo el mismo Dios. Igual cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dice nadie va, o sea, separándose del Padre. Nadie va al Padre. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, usted y yo no podemos acercarnos al Padre, a la parte divina de Dios, si no es a través de la parte humana de Dios, Jesucristo a la vez. Por eso Jesucristo dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos a la divinidad de Dios, en este caso al Padre, si no vamos a través de la parte humana de Dios, Jesucristo, que es quien hace el sacrificio en la cruz. Si usted se acerca a Dios para pedirle perdón por sus pecados y no se acerca a Dios reconociendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, usted no va a ser perdonado de sus pecados. Porque usted es perdonado cuando usted reconoce que Dios, siendo espíritu, se hizo humano y como humano murió en una cruz. Por eso es que nadie puede acercarse a Dios sino a través de Jesucristo, que es Dios hombre. Por eso la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Entonces es necesario que entendamos que Dios no es tres personas, que no hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. No es término bíblico. La Biblia no muestra, ni siquiera en el Antiguo Testamento usted podía trasladarse en algún momento allí y conocer concepto de que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo y que hay un Dios Espíritu Santo. No es una terminología bíblica. La Biblia siempre refleja y muestra a Dios siendo uno. Lo que le explicó Pablo claramente a Timoteo. Primera de Timoteo 3:17. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios, o sea, no Dios el Hijo, que estaba sentado en un trono a la diestra del Dios Padre, no. Sino que Dios mismo, en su esencia espiritual, se preparó un cuerpo a través de su espíritu y se reveló al hombre a través de Jesucristo, a través de la parte humana. Entonces, cuando analizamos estos puntos bíblicos, damos bien claro a entender de que Dios no es tres personas, porque una persona tiene una personalidad. Y si decimos que Dios es tres personas, entonces decimos que Dios tiene tres personalidades. Y esto no es bíblico. Yo sé que este es un tema de mucho debate, que hay mucha escritura por donde mostrar, por donde revelar realmente la naturaleza y la forma de Dios. Los videos que podamos hacer van a quedar cortos porque es algo que las personas tienen arraigada consigo misma y fueron doctrinadas en un concepto trinitario y es difícil cambiarle esto. Hay personas que sí lo han reconocido y han visto, sobre todo en la conversación que tiene Jesucristo con los discípulos, donde Jesucristo le dice a ellos que ellos han visto al Padre y ya lo conocen, porque el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Allí Felipe le dice, Señor, pero muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si usted entiende esta escritura, hermano, una gran revelación vendrá a su vida. No había un hijo de Dios en el cielo antes de Jesucristo nacer de María. Muchos toman las escrituras y se trasladan a Isaías, donde dice, ¿a quién enviaré? E Isaías contesta, heme aquí, envíame a mí. Y quieren identificar esto como que había ya un hijo de Dios en el cielo que le dice a Dios el Padre, envíame a mí y yo iré. Pero si usted analiza bien las escrituras dentro de su contexto, quien le está diciendo envíame a mí es Isaías al mismo Dios. Le está diciendo envíame a mí a predicar tu palabra, envíame a mí a llevar tu palabra, a decirle lo que tú quieres que yo le diga a este pueblo. Yo me dispongo para ir. No Dios el Hijo, como dicen, porque no hay un Dios Hijo primero.
Y segundo, Jesucristo no había nacido hasta ese momento. Jesucristo nace unos 600 años aproximado después de este acontecimiento de Isaías. O sea, en el cielo no existía un Dios hijo, ni tampoco existía un hijo de Dios. No había un trono para él en el cielo donde él estaba sentado. Este concepto a través del judaísmo no se refleja en ningún momento. Ni el judaísmo ni el islamismo, que son doctrinas, ¿no?, o religiones abrahámicas, no muestran a Dios siendo tres personas. Esta parte se ha mezclado dentro del cristianismo, pero parte del concepto de Constantino allá en el Concilio de Nicea del 325. Antes de esto no había una discusión siquiera teológica porque Dios sea tres personas en uno. Los discípulos en ningún momento muestran, ni siquiera una sola vez, los discípulos o los apóstoles de Jesús nunca en ningún momento dijeron las expresiones Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca. Todos conocemos el Mateo 28:19, donde habla del bautismo, que dice que hagan bautismo, ¿no? Dice la Reina Valera y otras versiones que vienen del acuerdo del Concilio de Nicea, de este acuerdo católico, y es lo que reflejan, que se van a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué entonces los apóstoles nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O al menos mencionando estas expresiones. La Biblia no lo refleja. Porque si usted se traslada a escrituras más antiguas, a copias más apegadas al griego, a las versiones originales de la Biblia, va a encontrar que allí en Mateo 28:19 no se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice que bautícenlos o hagan inmersión en mi nombre. Y es lo que Pedro confirma en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y así también se hizo el bautismo con los samaritanos, se hizo el bautismo también del propio Pablo, que dice que Pablo fue bautizado invocando su nombre, no invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no lo va a encontrar en la Biblia, como tampoco va a encontrar a los apóstoles decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora sí va a encontrar a Pablo diciéndole a Timoteo, Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se reveló a la humanidad a través de la carne en Jesucristo. Como también tenemos el texto de Colosenses 2:9, donde dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, en este cuerpo de Jesús habita todo lo que es Dios, sin hacer una separación. O sea, Jesús, aunque era hombre, no dejaba de ser Dios. Y Dios, porque se haya hecho en forma de hombre, no dejaba de ser Dios. Dios es uno, es lo mismo que revela a Jesucristo en Juan 10:30. El Padre y yo, uno somos. O sea, no somos dos, yo no soy una persona y Él es otra, no. El Padre y yo, uno y el mismo somos. Entonces, si el concepto trinitario es el que debe predominar cuando Jesucristo dice, el Padre y yo, uno somos, ¿dónde queda el Espíritu Santo en esa expresión? Porque debía decir, el Padre, el Espíritu y yo, uno somos. O el Padre, el Espíritu y yo somos tres personas en uno. Pero nunca en la Biblia se menciona que Dios es tres personas. Usted ha analizado esto. La Biblia nunca refleja a Dios siendo tres personas, ni lo muestra como tal, ni muestra a uno separado del otro. Dios, aunque se hizo hombre en Jesucristo, no dejaba de ser Dios. Y Jesús, aunque era hombre, no dejaba de ser Dios. Incluso en Jesús interactúan sus dos naturalezas. En muchas ocasiones vemos a Jesucristo actuando como Dios, cuando perdona pecado, cuando resucita a un muerto, cuando sanaba a un enfermo, estaba actuando como Dios, porque solo Dios, dentro de un hombre, podía hacer esto. Y actuó a la vez como hombre, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, cuando durmió, cuando murió en la cruz. En estas partes Jesucristo actúa como hombre, porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, y a la vez era tanto hombre como era Dios dentro de un cuerpo humano. Entonces, nosotros tenemos que poder diferenciar que lo que la Biblia muestra como hijo de Dios es la parte humana de Dios en Jesús. Y lo que la Biblia reconoce como Padre es lo que engendra a Jesús, lo que engendra el cuerpo, y es la parte divina, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación el día de hoy? Y ya con esto voy terminando, porque es un tema muy amplio que en otro momento lo podemos abordar y tocar otros puntos más que quizás en este momento no voy a poder abarcar porque no quiero hacer muy extenso el video.
Pero ¿por qué traigo a colación este tema? Jesucristo en un momento le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen los religiosos, no? ¿Quiénes dicen la gente que es el hijo, que soy yo, que es el hijo de Dios? Unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres una buena persona. Pero Jesucristo le pregunta a ellos y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Me imagino que cuando Jesús hace esta pregunta, los discípulos se miran unos a otros y la puso dura el hombre, dirán algunos. ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Para nosotros todavía suena esta pregunta. ¿Quiénes decimos nosotros que es Jesús? ¿Realmente entendemos que Jesús es una persona aparte del Padre y que el Padre por ende es otra persona y el Espíritu es otra persona? ¿Entendemos nosotros que Jesús era ya Dios el Hijo que estaba en el cielo sentado en un trono al lado del Padre? ¿Que hay 3 tronos en el cielo? ¿Este es el concepto que tenemos de Jesús? ¿O simplemente lo vemos como un buen hombre, como dirán algunos? Jesucristo siempre especificó y dijo que Él mismo era Dios. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabes que el Padre es en mí y yo en el Padre? No estaban separados. Isaías 9:6. El Hijo será llamado Padre Eterno, Dios fuerte. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios, no el Hijo de Dios. No Dios el Hijo, no. Dios con nosotros. Entonces, cuando entendamos esta revelación de Dios a la humanidad, de que Dios mismo se hizo presente, la Biblia lo especifica claramente, el cual ser en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entiendas, hermano, no escatimó el ser igual a Dios, no escatimó ser Dios, porque siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De su divinidad, para meterse dentro del tiempo y la forma de hombre, naciendo en un pesebre y muriendo luego en una cruz. Ese es el concepto bíblico correcto de la posición teológica que tenemos que tener nosotros como creyentes sobre Dios, nuestro Padre. El Espíritu de Dios engendró el cuerpo que nació de María y que nosotros conocemos como Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios no es una persona separada del Padre. No hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Como tampoco hay un Dios el Hijo o un Dios Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Por ende, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que fue derramado a los que creen en Jesucristo. Y Dios se manifestó a la humanidad a través de Jesucristo, no Dios el Hijo. Esa parte humana de Dios es la que conocemos como Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que Dios es 3 personas en un Dios? ¿O crees tú que Dios se manifestó a la humanidad a través de Jesucristo y que son el mismo? ¿Que no hay 3 personas en la Trinidad? ¿Cuál es tu posición? Me gustaría saber y leer tu comentario de esta publicación. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, y a ti también, querido conocido. Realmente a veces tenemos personas en nuestras redes sociales, personas que no son familia o que no son amigos como tal, simplemente conocidos porque siguen nuestras publicaciones y se mantienen al tanto del día a día de las personas que van haciendo publicaciones por el seguimiento que le dan a las mismas. Y qué bueno que estés ahí, también puedas ver y disfrutar de este video, porque tratamos hoy de traer una enseñanza y es tratar de resolver unas de las inquietudes que tienen muchos cristianos y quizás a alguna otra persona también que lea las escrituras, aunque no sea cristiano, pero tenga la costumbre de leer la Biblia ya por algo quizá familiar o algo cultural. Y quiero hoy hablar específicamente del texto que leemos en Juan 20:17, donde la Biblia explica allí que Jesús le dijo: no me toque, porque aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este texto lamentablemente ha tenido una mala interpretación en mucho tiempo o en muchas personas, porque primero no conocen el trasfondo de lo que ocurre allí en ese momento y el por qué Jesús no permite que María, la Magdalena, no le toque, o no le toque como tal
en cuanto a aferrarse al cuerpo del maestro. Vamos a tratar en unos minutos de desempolvar un poco una correcta interpretación en este texto. No voy a explicar todo lo que concierne al cuadro que se vive allí en ese momento para no extenderme, porque entiendo y sobreentiendo que la mayoría de las personas que ven este video son cristianos y saben que estamos hablando del episodio en donde las mujeres, aquel primer día de la semana, van a completar lo que habían empezado 2 días antes en cuanto al embalsamiento, ¿no? En cuanto al perfumar el cuerpo del maestro que yacía allí en aquel jardín, en aquella tumba, en aquel huerto donde fue sepultado. Rápidamente pasamos a donde está María la Magdalena, porque estaba María la esposa de Cleolfa y estaba también María la madre de Jesús. Habían 3 Miriam allí, como dice realmente el texto en hebreo. Fueron allí a completar el embalsamiento del cuerpo del maestro, y cuando entran a la tumba, lo primero que encuentran fuera es que la piedra está removida, y cuando entran ven a 2 varones. El texto bíblico explica que eran 2 ángeles que habían allí, pero el dolor que tenía la María, o las Marías, vamos a incluirla a todas, el dolor que tenían estas mujeres al llegar allí era tan grande, la pérdida que habían sufrido de la muerte del maestro era tan grande que ni siquiera se fijan bien en que los 2 varones que están allí eran ángeles. El impacto en el que ella se centran cuando llegan allí es ver que la piedra está removida y que no está el cuerpo del maestro dentro. Entonces estos varones que están allí, ángeles, le dicen: ¿por qué lloras? Cualquiera pensará y le dice: pero son ángeles y sabían lo que estaba aconteciendo, sabían que las mujeres estaban dolidas por lo que había acontecido unos días antes en cuanto a la muerte del maestro, y ellos le preguntan: ¿por qué lloras? La pregunta no fue directamente a ¿por qué lloras si has tenido una pérdida?, sino que ¿por qué lloras? Porque el maestro no está, el maestro ha cumplido su palabra y ha resucitado, pero el dolor que tenía la María era tan fuerte que en su pensamiento, en su interior y en su corazón lo que había era: el maestro no está, se han robado el cuerpo del maestro. Y el ángel le pregunta: ¿por qué lloras? Acto seguido, cuando ella se voltea, ve a una persona fuera de la tumba, y ella, cegada por el dolor, pensaba que era el que cuidaba el huerto, la persona que estaba allí para cuidar, para labrar, para estar al pendiente de todo lo que acontecía en el lugar. No se percata quien está detrás de ella era el propio maestro resucitado. Y allí es cuando el maestro incluso le pregunta: ¿por qué lloras? Y vuelvo y caigo en ese momento en donde el sufrimiento es tan grande a veces en las personas que les cega de tal manera que no pueden ver la realidad. Hasta que el Señor no le llama por su nombre y ella reconoce que quien estaba en ese momento parado frente a ella era el Señor, el dolor no la dejaba poder interpretar y ver esa realidad. Pero vamos al punto clave de este video. No me toques, porque aún no subo a mi Padre. ¿Por qué el Señor no permitía que la Magdalena le tocara? Recordemos que Jesús había llevado un acto, unas horas, podríamos decir, atrás, de sacar, de libertar de lo que conocemos mucho como el seno de Abraham en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, de aquellas almas, de aquellas vidas que habían servido al Señor, que habían buscado de Dios, pero que no habían todavía subido a la presencia del Señor, y que el Señor había llevado allí, al descender a lo profundo, cautiva la cautividad. El Señor había libertado a estas personas que estaban todavía en el seno de Abraham, en aquel lugar de reposo, pero no habían subido a la presencia de Dios como tal. El Señor fue y libertó a estas personas de allí, pero Él tenía que subir Él primero y presentarse su cuerpo resucitado delante de Dios, que es espíritu, presentar su cuerpo resucitado como la primicia de la resurrección. Por eso aquellas personas que fueron libertadas, que fueron sacadas del cautiverio de allí, del seno de Abraham, donde permanecían hasta esperando ese momento de la resurrección, no podían ir primero que el propio Jesús a presentar el cuerpo físico delante de Dios, porque Jesucristo es la primicia de la resurrección. Hasta ahí es entendible totalmente. Ahora, ¿por qué es una mujer la que ve al Maestro resucitado? Hay 2 cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero,
no fue que se había profetizado que una mujer era la primera persona que iba a ver a Jesucristo resucitado. No había una profecía como tal. Pero aconteciendo esto, se aprovecha para que ya la mujer tenga una participación más activa en lo ministerial. No estoy diciendo con esto que estoy aboliendo, ¿no?, lo que dijo Pablo en aquel texto, que no permite que la mujer enseñe dentro del templo, ni que ejerza señorío o autoridad sobre el hombre, no. Estoy hablando de que en el momento de Jesucristo, para ese entonces, la mujer, ni siquiera el testimonio de la mujer era tomado en cuenta. O sea, una mujer iba y testificaba sobre algún acontecimiento y ese testimonio no tenía validez. Pero Jesucristo le da el derecho y le da el privilegio a esta mujer de que sea ella quien lleve la voz cantante delante de los apóstoles para que le diga que él había sido resucitado. Por eso lo digo, le dijo: ve a los hermanos y dile: voy a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, le mandó a que dé esa noticia. Y a partir de ahí ya era más tomado en cuenta, sobre todo dentro de los propios apóstoles, de poder escuchar el testimonio de una mujer. Vuelvo y repito, no abole esto, el texto que Pablo dice que no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. No quiero que se malinterprete una cosa con la otra. Y número 2, el privilegio y el derecho que Jesucristo le permitió a esta mujer de verle resucitado. Quizás usted y yo podamos entender que eso debió recaer totalmente sobre los apóstoles. O sea, un apóstol hubiese sido uno de los primeros en tener este privilegio de ver al Señor resucitado. Pero ¿por qué es una mujer y no un hombre? Eso será un privilegio que tenía la propia María. ¿Por qué? Porque ella es una de las que madrugan al sepulcro para ir a perfumar el cuerpo de su maestro. Fíjese que ni ella tampoco va a la sepultura con la intención de encontrar un cuerpo resucitado o encontrar que la tumba había sido quitada la piedra. Ella va porque va a embalsamar, a perfumar el cuerpo. Ella no iba con la intención de saber o intentar ver si realmente el maestro había resucitado, porque los discípulos no tenían eso en mente. Fíjense que los varones, los apóstoles, estaban encerrados todos. Ahora, ella tuvo un privilegio de madrugar, de ir temprano allí para poder apreciar y vivir ese momento. Y leyendo este texto también me salta hacia mente el texto de Proverbios, me parece que el capítulo 8, verso 17, donde en base a la sabiduría, que es lo que el texto allí declara, habla de la sabiduría que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Allí quien explica realmente que él ama a los que le aman y lo encuentran lo que temprano lo buscan es el propio Señor. Y esta María tuvo ese privilegio, lo buscó temprano y lo encontró temprano. Hubiese pasado lo propio si quien llega allí en lugar de una María, de una mujer, hubiese sido uno de los apóstoles. Se hubiese llevado también el privilegio, por buscarlo temprano, de encontrar al maestro. Entonces de este texto aprendemos estas dos cosas. Uno, Jesucristo tenía que ir primero a presentar su cuerpo. Recordemos que Jesucristo era Dios siendo hombre, Dios manifestado en carne. Entonces, él tenía que presentar ese cuerpo, ese sacrificio, tenía que presentarlo como resucitado delante del Padre, como la primicia de la resurrección. 2, María disfruta del privilegio de ver primero incluso al Señor que los propios discípulos, por madrugar y buscarle, por ir temprano delante de él. Y número 3, que quiero resaltar, añadiendo ya este punto, cuando leemos también Génesis 18, que leemos allí la aparición del Señor en el encinar de Mamre a Abraham, muchos trinitarios interpretan diciendo que lo que pasa allí es que se le aparece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eran 3. Pero no pueden tomar ese texto y mezclarlo con este de la resurrección, en donde dentro de la sepultura habían 2 ángeles y fuera estaba el Señor Jesucristo. No pueden decir que era la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque ni lo fue en el encinar de Mamre, como tampoco lo fue en el momento de la resurrección y la presencia de las mujeres allí. No tiene nada que ver un texto con otro, quizás diga usted, pero sí tiene mucho de interpretación, porque allí fueron ángeles que se presentaron con el Señor Jesucristo en una cristofanía, y lo que vemos ahora en el momento de la resurrección y el sepulcro vacío era a 2 ángeles y el Señor Jesucristo fuera. Siempre fueron ángeles que iban con el Señor. No había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo allí manifestado en 3. No. Ángeles
2 ángeles y el Señor presente. Entonces, quédate con esta enseñanza. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Si tienes una situación, si tienes un problema, si hay algo que te molesta, que te mortifica, que no te permite tener paz y tranquilidad, antes que todo, madruga y acude al Señor. Ve primeramente ante Dios. Póstrate delante del Señor, preséntale tu situación y verás que va a pasar contigo lo mismo que pasó con esta mujer. A partir de ese momento ya no había tristeza en el corazón de María. Ver al Señor resucitado, saber que había superado el embate y el golpe de la muerte en el cuerpo, le cambió la vida a esa mujer. Ya el dolor porque el maestro había muerto ya no estaba en ella, sino la alegría de verlo resucitado, porque madrugó y tuvo un encuentro con el Señor. Ante tu situación, acude primero al Señor y verás que los que madrugan lo encuentran. Dios te bendiga mucho y que tenga un feliz resto del día. La Biblia dice que Jesucristo recibió adoración por parte de sus discípulos, pero también dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo recibió la adoración que solo le pertenece a Dios. ¿Puede un hombre recibir la adoración que le pertenece a Dios? Vamos a analizar esto en Compendio Bíblico. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano que nos ves y nos escuchas a través de esta cápsula de Compendio Bíblico. Un tema muy interesante. Hoy estamos acá en las afueras, ¿no? Aquí en Alcobendas, Madrid, España, disfrutando de esta mañana fría. Y dentro de este espacio quiero aprovechar para analizar un poco la escena de Jesucristo con los apóstoles. Allí donde las Escrituras nos señalan que y los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había enviado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Esta última parte del verso, algunos dudaban, sigue todavía sonando hoy día. Hay muchas personas hoy día que dudan de la divinidad de Jesús, de que Jesús es Dios. Algunas ramas del cristianismo o del pentecostalismo entienden que Jesucristo fue un ángel que descendió del cielo, y otros simplemente lo ven como el Hijo de Dios, o mejor dicho, Dios el Hijo, algo que se aleja de la verdad de las Escrituras. Jesucristo como hombre era Hijo de Dios, fue engendrado directamente por el propio Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús, siempre que llama Padre al Espíritu que lo engendró, no a la primera persona de la Trinidad. Si existiese una primera persona de la Trinidad y una tercera persona divina en la Trinidad, entonces diríamos que Jesús cometió un error, porque quien llama Padre es a la primera persona, no a la tercera, que es quien lo engendra. Esto no sucede así con lo que creemos, que Jesús es Dios en condición y en forma de hombre. Al ser engendrado por el Espíritu de Dios, esta humanidad de Jesús reconoce a la parte divina como Padre, pero siendo el mismo Dios. ¿Cómo es posible que Jesús sea el mismo Dios? Las Escrituras nos lo reflejan por todos lados. Y en este texto que acabo de mencionar, dice que Jesucristo recibió adoración de parte de sus discípulos. Deuteronomio 6:13 nos dice que solo al Señor tu Dios adorarás. Solo a Dios se le puede dar adoración. Y aquí en Mateo 28, Jesucristo recibe adoración de parte de sus discípulos. Jesucristo no rechaza la adoración que le brindan, como si lo hicieron algunos ángeles. En algunas ocasiones la Biblia nos señala de que algunos ángeles o algunos hermanos intentaron adorar ángeles, pero los ángeles directamente le decían, adora a Dios. Los ángeles no son dignos de recibir adoración, solo Dios. Jesucristo se lo dijo al propio Satanás cuando fue tentado. Allí en Mateo 4, escrito está, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo es posible entonces que Jesús reciba adoración, una adoración que solo le pertenece a Dios? Esto solo es posible si Jesús es Dios mismo. Jesucristo siempre lo dio a entender. Jesucristo es el gran yo soy.
Jesucristo es el pastor de las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor. Jesucristo siempre se identificó como Dios, aún estando en posición de hombre, aún estando en condición de hombre, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose uno más. Dios se manifestó en carne. Ese es Jesucristo. La Biblia nunca habla de un Dios hijo en el cielo. Incluso algunos de los trinitarios siempre dicen que Jesucristo era Dios hijo en el cielo antes de ser engendrado como hombre. Esto no es bíblico, porque dicen que Jesucristo estaba sentado a la diestra de Dios en un trono. Al parecer en el cielo hay más de un trono, donde la Biblia solo dice que hay un solo trono y el que está sentado allí es semejante al Hijo del Hombre, hablando directamente de Jesús. Entonces, ¿cómo puede Jesús estar sentado al lado derecho de Dios? Porque lamentablemente también malinterpretan la diestra de Dios como un lado derecho de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, Juan capítulo 4. Si Dios es espíritu, Dios no puede tener un lado derecho, porque el salmista David, allí en el Salmo 139, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare sobre el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Pero, ¿cómo puede un espíritu que lo llena todo en todo y que está en todo lugar al mismo tiempo tener un lado derecho? Es imposible. Si Dios llena, si Dios colma todo el universo, Dios no puede tener un lado derecho, ni un lado alto arriba, ni un lado debajo, ni un lado derecho, ni un lado izquierdo, porque es espíritu. Los espíritus no tienen lado derecho ni lado izquierdo. Son espíritu, lo llena todo en todo. Entonces Jesús no podía existir en la eternidad antes de ser engendrado por el Espíritu como un Dios hijo, porque eso sale totalmente de los contextos bíblicos. No hay un soporte bíblico para tal. Lo que se conoce de Jesús es hijo de Dios en su condición de hombre. Por eso la Biblia dice Jesucristo hombre, porque siendo Jesucristo Dios en su forma divina, no sería Jesucristo hombre, pero en su humanidad, al ser engendrado, concebido por el Espíritu de Dios, esta parte se conoce como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, tanto por su naturaleza humana como por su naturaleza divina. Entonces Jesucristo recibe adoración, una adoración que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo Dios. Y estas palabras las pronunció un poquito antes de ascender a los cielos. Y siempre me retumba, cuando hablo de la ascensión de Jesús, esta parte del Salmo que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Y vuelve y repite: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y estas puertas de los cielos, estas puertas eternas, fueron abiertas solo cuando Jesús ascendió a su trono en el cielo. Si no hay otro momento en todas las escrituras en donde esto se pueda cumplir más que cuando Jesucristo asciende al cielo. Entonces, para finalizar, si Jesucristo recibió la adoración que solo le pertenece a Dios, es porque Jesús, aún en su condición de hombre, era Dios mismo. De esto, queridos hermanos, queridos amigos, no cabe la menor duda. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que en este momento ven este video y a los que más adelante en el transcurso del día tendrán la oportunidad de poder ver esta publicación. Esta publicación hoy la quiero hacer porque estoy participando en un grupo de, podríamos decir, de debate de ideas, de debate de doctrina, y el grupo se llama La Unicidad de Dios. Allí hace unos días hice una publicación tocante al bautismo en agua en el nombre de Jesús, y he recibido algunos mensajes a través del Messenger de esta misma red social Facebook de algunas personas que han quedado con un poco de inquietud y otras que quieren que le aclare un poco más el tema. Así, a modo resumen, explicaba allí rápidamente que hay algunos trinitarios
que todavía algunos tienen duda, otros siguen practicando el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otros tienen la duda de si es necesario que haya agua, el elemento agua, a la hora de bautizar a una persona. Esto porque hay un texto del apóstol Pablo en Hechos 19, que lo voy a leer para que más o menos tengamos una idea más generalizada del contexto de lo que voy a explicar. Y en Hechos 19, estoy leyendo la versión internacional, que dice, desde el verso 2, para no abarcar todo el texto. Dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó Pablo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Desde allí es que sale realmente la cuestionante de algunos hermanos, de que cuando Pablo les explicó en qué trataba el bautismo de Jesús, en qué consistía este bautismo de arrepentimiento de Juan, y que Pablo luego le habla del bautismo de Jesucristo, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La duda que tenían algunos es de si al momento de Pablo explicarle o predicarle o hablar de Jesucristo, si quedaron bautizados instantáneamente en el momento y por ende no había agua. Es lo que tratan de explicar algunos, que si es necesario o no el elemento agua a la hora de realizar un bautismo. Para ello tenemos que conocer de qué trata el bautismo, qué es la ceremonia bautismal como tal. Y si siempre que se ha hablado de bautismo, si siempre que se menciona o se refleja el bautismo, si se trata de sumergir a una persona dentro del agua para poder ser bautizada o no. Entonces, la duda está, Dios te bendiga hermano, muchas gracias, bendiciones para ti, Hebreo La Para. La duda está en eso, en que si Pablo al mencionar sobre Jesucristo, si los hermanos, 12 hermanos que ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, si automáticamente quedaron bautizados en el nombre de Jesús. Lo primero que tenemos que tener claro, hermanos, es que siempre que la Biblia refleja bautismo, siempre que la Biblia habla de bautismo, el elemento agua está por medio. La palabra bautismo como tal, o bautizar, significa sumergir y significa lavar. En ambas está el elemento agua de por medio. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto, lo pasó por el Mar Rojo. Pablo nos habla de esto también como una señal de que el Señor bautizó al pueblo de Israel en agua y en la nube. O sea, allí estaba el elemento agua. Luego la generación que es la que va a entrar ya a la conquista de la tierra prometida, una nueva generación, la mayoría, ¿no? Por no decir todos, la mayoría perecieron en el desierto. Esa nueva generación también tuvo que ser bautizada al pasar el río Jordán, y allí estaba el elemento agua también. Entonces, siempre que la Biblia trata sobre el bautismo, incluyendo el bautismo de Juan, tenía que ser con agua, porque el bautismo es lavar, es sumergir, y para eso se necesita agua, hermanos, sí o sí. Entonces, ¿cómo podían los hermanos a los que Pablo le estaba explicando allí que necesitaban ser bautizados? ¿Cómo podían ser bautizados simplemente por el oír, el creer y el oír la palabra de Dios y quedar bautizado instantáneamente sin ser pasado por agua? Esto no es enseñanza bíblica. Eso no es lo que refleja la Biblia cuando se trata de bautismo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que sí o sí, a la hora de realizar un bautismo o una ceremonia bautismal, la persona tiene que ser sumergida, porque la persona que ha muerto al arrepentirse es sepultada con Cristo en el bautismo. Y al levantarse del bautismo se levanta una nueva vida, hay una regeneración, hay una nueva identidad de la persona que sale de las aguas bautismal. Y por ende, hermanos, siempre tiene que haber agua en el bautismo. Entonces, hay que ir descartando esa idea de que porque se le predique a una persona, incluyendo a un cristiano que no ha sido bautizado,
porque se le predique o porque escuche solamente el mensaje de salvación de Jesucristo, no instantáneamente significa que esa persona es bautizada en ese momento. O sea, eso no es la enseñanza apostólica, esa no es la enseñanza cargada dentro de los libros, sobre todo en la práctica del libro de los Hechos. Claro, algunos dirán, lo que pasa es que como no se menciona agua como tal, como no hace referencia como tal a que después de que escucharon a Pablo fueron a sumergirse, ¿no?, a un río o fueron directamente a una fuente de agua, el hecho de que la Biblia no lo mencione no significa que no haya pasado. Esta misma estrategia la usan mucho los trinitarios, sobre todo cuando uno le pregunta a ellos en algún intercambio de ideas, ¿no?, por no decir debate. Cuando uno le dice, pero la Biblia no habla, la Biblia no tiene un solo texto que diga que hay 3 personas en la Trinidad, te dicen. Pero el hecho de que la Biblia no lo diga no significa que no exista, o que el hecho de que la Biblia no lo exprese de manera literal en un texto no significa que no sea cierto. Pero para este caso te dicen que sí, que en la Biblia no mostrar que fueron bautizados en agua o que fueron sumergidos en agua, entonces ellos automáticamente descartan que tampoco pudo pasar. O sea, para una cosa la Biblia te lo muestra, ¿no?, o te oculta un tipo de información, y para ese modo, en el caso del trinitarismo, el hecho de que la Biblia no tenga un texto que diga que hay 3 personas en la Trinidad, ellos dicen que aunque la Biblia no lo diga, existe. Pero en este caso, después que escucharon a Pablo, el hecho de que la Biblia no mencione el elemento agua para ellos, entonces porque no había agua, de que fueron bautizados solo por el oír o por el creer. Entonces eso ya lo tenemos claro. El hecho de que no se mencione que hubo agua en el momento en que Pablo le habló a estos 12 hermanos que fueron bautizados en el bautismo de Juan, no significa que no hayan sido sumergidos en agua. Todo bautismo bíblico pasa por las aguas. El segundo punto que quiero tratar es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versus el bautismo en el nombre de Jesús. Los trinitarios, mis hermanos los trinitarios, yo fui trinitario también en su momento, a veces estamos en un error hasta que el Señor no nos permita ver en el error que estamos. Siempre vamos a defender esa idea que tenemos. Yo fui trinitario en un momento y gracias al Señor doy las gracias, porque realmente cuando uno conoce la verdad, esta te hace libre. Yo fui trinitario y yo creí en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero estaba en un error. ¿Por qué estaba en un error? Por lo siguiente: los trinitarios siguen pensando y afirmando de que al momento de bautizar, aunque algunos están claros de que no hay un código como tal que diga te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se entiende que esa es la práctica. Pero esta es la práctica trinitaria, no la práctica bíblica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de Mateo 28:19 es que el texto original, su versión original, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. La versión original dice y bautícenlos o denle la inmención en mi nombre, hablando Jesús. O sea, que bauticemos en el nombre de Jesucristo. Es lo que manda el texto. Y así lo escucharon los apóstoles. Desde Hechos 2:38 se empieza a afirmar allí que el bautismo que practicaron los apóstoles fue en el nombre de Jesucristo. Los hermanos le dijeron: hermanos, entonces, ¿qué haremos? Cuando escucharon que Pablo le predicaba de Jesucristo y escuchaban, dice la Biblia que se compungieron de corazón porque les dolió lo que hicieron. Le dijeron: entonces, amados hermanos, ¿qué haremos? Pablo les dijo: bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero dice, pero si tenemos Mateo 28:19 que dice que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo Pablo, o Pedro en este caso, manda a que bauticemos o que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo? O sea, aquí uno de los dos está mintiendo, uno de los dos no tiene una información correcta, o se le está mandando a bautizar a un grupo y a otro que se bauticen de otro modo. Hay algunos trinitarios que afirman esto también, de que a los judíos que habían sido bautizados ya en el bautismo de Juan, solo le faltaba ser bautizados en el nombre de Jesús. O sea, eso no es lo que enseña la Biblia. Y dicen que los gentiles sí tenían que ser bautizados en el nombre de los 3 porque los gentiles no habían recibido ningún tipo de bautismo. O sea, eso no es lo que dice Mateo 28:19. Jesucristo en ningún momento clasifica a cuál se va a bautizar de una manera y a cuál se va a bautizar de otra manera. Simplemente le dijo:
bautícenlos en mi nombre. Pero vamos a partir de que realmente el texto como tal, que no es así, pero vamos a partir de que el texto original como tal diga Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí se dice que se bautice en el nombre. No dice en 3 nombres. Dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre? El único nombre bíblico revelado es el nombre de Jesús. A Moisés no se le reveló un nombre. Dios le dijo, yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. Allí no se dio un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Espíritu Santo, de manera general, es un espíritu que es santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. En Joel 2:28, Dios dijo que derramará su espíritu. Y el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu de Dios fue el que se derramó en Pentecostés. Pero Espíritu Santo no es un nombre. Es la esencia de un espíritu. En este caso, al ser el Espíritu de Dios, es un Espíritu Santo. Padre, cuando dice, si estamos partiendo de que Padre, Hijo y Espíritu Santo sea lo que diga el texto de Mateo 28:19, en el nombre del Padre, Padre no es un nombre. Padre es el título que recibe una persona que tiene un hijo. Todo el que tiene un hijo es un padre, pero no se llama padre. En el caso mío yo soy padre, pero a mí no me llaman padre, a mí me llaman por mi nombre, porque tengo un nombre. Entonces, si se va a bautizar en el nombre, el único que tiene nombre en este caso es Jesucristo. Y así lo entendieron los apóstoles. Y cuando Pedro les dijo a la multitud, bautícense en el nombre de Jesucristo, Pedro no cometió un error, Pedro no cometió una falta. Porque si hubiese sido así, si Pedro lo hizo mal, los demás apóstoles que estaban con él lo hubiesen corregido y le hubiesen dicho, Pedro, no, espera, estás diciendo mal. Jesucristo dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo y tú estás diciendo en el nombre de Jesús. No afrentaron a Pedro. No hubo una confrontación apostólica porque Pedro dijo bautícense en el nombre de Jesús. Y otro dice, sí, pero es que se lo dijo solo a un grupo, se lo dijo solo a los judíos que estaban allí, que ya se habían bautizado en el bautismo de Juan. Ahora le faltaba complementar con el bautismo del Hijo. La Biblia dice, y lo voy a buscar, el libro de los Hechos, vamos a leer desde el verso 9. Hechos 2, desde el 9 en adelante dice, que habían allí, en ese momento, cuando Pedro predicaba, dice que habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y escuchen esta parte, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Los romanos que residían ahí no eran judíos. O sea, este mensaje de Pedro no fue solo para judíos que habían sido bautizados solo por Juan. En esa multitud habían gentiles también, y a ese grupo de gentiles también que estaban ahí, Pedro le dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y todos los bautismos que encontramos en el libro de los Hechos, le voy a leer algunos, por ejemplo, para que tengamos una idea más clara. Todos los bautismos que encontramos en la práctica en el libro de los Hechos se hicieron todos en el nombre de Jesús. El primer caso que tenemos es el de Pedro. En Hechos 2:38 le dijo a la multitud, tanto la multitud judía como de gentiles que había allí, le dijo que se bauticen en el nombre de Jesucristo. También en Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este es el caso del que hablábamos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús y ahora dice que el Espíritu no había descendido sobre ellos, pero ya fueron bautizados en el nombre de Jesús. No fueron bautizados en el nombre de una Trinidad. A ellos no se le invocó un nombre de Padre, de un Hijo y de Espíritu Santo. Ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Y cuando la Biblia habla del bautismo en el nombre de Jesús, no está hablando de que sea en la autoridad del nombre de Jesús. La autoridad de Jesús ya la tenían. El Señor le dio autoridad a los apóstoles, recordemos, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, resucitar muertos. La autoridad de parte de Jesús ya ellos lo tenían. Antes de que Jesucristo le pronuncie la palabra de que vayan y hagan discípulos y bauticen. Ya la autoridad de Jesús ellos lo tenían. Cuando la Biblia dice de que bauticen en el nombre, está diciendo pronunciando ese nombre. O sea, bauticen pronunciando en el nombre, como lo hizo Pedro, en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero
es que se necesita agua para bautizar, porque el bautismo es inmersión, es lavar. Por eso le dijo Ananías a Pablo, levántate y bautízate, invocando, dice, y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, hay que invocar el nombre de Jesús en el bautismo. Pero tiene que haber agua, como le dije al inicio, porque un bautismo sin agua no es un bautismo. La ceremonia bautismal tiene que ser por inmersión. El prospecto necesita ser sumergido y sobre él se tiene que invocar el nombre de Jesucristo. Entonces, Hechos 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron, en este caso a Pablo, que se quedase por algunos días. Pero dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No mandó a bautizarles en el nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Mandó a bautizarles en el nombre. A los apóstoles lo perseguían porque hablaban, porque predicaban y usaban el nombre de Jesús. Le decían, ya no usen, no pronuncien más. No hagan lo que hagan en el nombre de Jesús, porque yo entendía que Jesús había muerto y se quedó en la tumba. Entonces, se necesita agua a la hora de bautizar, sí o sí. La persona tiene que morir primero a través del arrepentimiento. Cuando ya va al bautismo, la persona va a ser sepultada juntamente con Cristo para que al salir del agua, la persona salga renovada a una nueva vida en Jesucristo. Sabemos que el bautismo es una manera simbólica, ¿no?, de morir, de ser sepultado y de resucitar para una nueva vida en Cristo Jesús. Pero tiene que ser hecha así. Entonces, se necesita agua. 2, se tiene que hacer en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Eso es lo que muestra la Biblia. Y 3, no son 3 bautismos como dicen muchos trinitarios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que hay que hacerle 3 bautismos. Otro punto que quiero mencionar, ya ahora que hablo de esos tres o de esas 3 maneras de bautizar que dicen los trinitarios, es que si Jesucristo le dijo a los apóstoles, vamos a seguir partiendo de que el texto de Mateo 28:19 sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vuelvo y les repito, en los originales no está así. En los originales está en que bauticen en el nombre de Jesús. Pero vamos a partir de que se mencionen los 3. Si Jesús le dijo a los apóstoles que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pueden sí bautizar en el del Padre y en el del Hijo, entonces hay un problema con el bautismo en el Espíritu Santo, porque los apóstoles no pueden bautizar en el nombre del Espíritu Santo, o no pueden bautizar con Espíritu Santo. El único, y lo dijo Juan, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego era Jesús. Los apóstoles no podían hacer eso. Los apóstoles le ponían las manos a las personas y el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Pero eso es un bautismo que hace el propio Jesús. Entonces aquí hay un error. Porque si Jesús lo manda a bautizar en el nombre del Espíritu Santo, pero quien bautiza con el Espíritu Santo es el propio Jesús, entonces, ¿cómo Jesús lo manda a bautizar en el Espíritu Santo, pero quien bautiza es Jesús? Entonces, Jesús lo está mandando a ellos a hacer algo que ellos no iban a poder hacer. Porque ¿cómo mando yo a una persona a hacer algo, pero quien lo va a hacer es otro, no a la persona que yo mando, porque yo sé que esa persona no lo puede hacer, lo va a terminar haciendo otro? Entonces, ¿cómo yo mando a esta persona a que haga algo que al final no va a terminar haciendo? Porque mandar a bautizar en el Espíritu Santo, cuando quien va a bautizar es el mismo Espíritu, entonces, no sé, aquí como que se perdió la conexión entre lo que yo te digo y entre lo que tú vas a hacer. Resumiendo, para finalizar ya este video y no extenderlo más. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de bautizar a una persona? Mira, primero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Esa es la muerte. Cuando una persona se arrepiente, sabe que está en un pecado, sabe que está en error, reconoce a Jesucristo como Salvador, muere a sí mismo. Esa es la muerte de la persona al reconocer a Jesucristo como su Salvador, ver su condición de pecado, verse como un pecador delante de Dios, reconocer que ha pecado, automáticamente muere a lo que es, muere a su persona. Entonces, el arrepentimiento es la muerte. El bautismo, cuando ya la persona acepta que va a ser bautizada, la persona va a ser sepultada porque ha muerto. Por eso Pablo dijo que juntamente fuimos sepultados con Jesús en su bautismo, en el bautismo. Al ser bautizados, al entrar en el agua bautismal, nosotros somos sepultados. Y al salir de allí, salimos vivificados a una vida nueva. Entonces, agua, pronunciar el nombre de Jesucristo sobre el prospecto a bautizar y vivir una vida nueva en Dios. No se necesita más.
No se necesita que te bauticen por un lado en el bautismo que hizo Juan, que te bauticen por un lado en otro bautismo de Jesús y que luego te bauticen por otro lado. Al ser bautizados en el nombre de Jesús estamos completos en Dios. Porque una fe, un Señor, un bautismo, Efesios 4:5, es un bautismo. El bautismo que sufrieron el pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo, el bautismo que pasaron atravesando el Jordán, el bautismo que practicaba Juan, el bautismo que practicaron los apóstoles, es un bautismo. No son 3 bautismos, no son múltiples bautismos. Es un bautismo que se realiza sobre una persona con el elemento agua. Y en este caso, en el nombre de Jesucristo. Igual con la fe. No hay 3 fe o no hay 3 fes. No, es una fe. Abraham fue padre de la fe. Jesús es el dador de la fe. Pero no son 2 fe diferentes. Es una fe, la fe es una. Tú puedes tener fe, yo tengo fe, pero no son diferentes fe. Fe es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es una fe. No hay múltiples fe. Entonces, cuando una persona tiene fe, no tiene fe, una fe clasificada diferente a la otra fe. Puede ser una mayor que otra. Puede ser una más fuerte que otra. Dependiendo de la fe que ejerza cada quien en Jesucristo, tiene su nivel de fe. Uno la tiene como un grano de mostaza, que es bastante grande ya, por cierto. Otros no tienen, pero no es que sean fe diferente. La fe es una. El bautismo, por ende, el bautismo sigue siendo uno. Solo que se practica en el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro en Hechos 2:38, y que es para perdón de pecados. No se tiene obligatoriamente que pronunciar un discurso como tal a la hora de bautizar a una persona, pero sí es necesario invocar el nombre de Jesucristo sobre esa persona a la hora de bautizarse. Es lo que muestra la Biblia. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Es lo que muestra la Biblia. No es lo que yo quiera creer o lo que yo entienda o quiera comprender. Si sigo las enseñanzas apostólicas, si sigo el Evangelio, si sigo la vivencia que llevaron los apóstoles, lo que estuvieron con Jesucristo, lo que siguieron a Jesucristo, yo tengo que guiarme por esa, valga la redundancia, por esa guía que tenían los apóstoles y que dejaron establecida, bautizándolos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hoy en día se tiene que hacer el bautismo de esa manera, en el nombre de Jesucristo. Hermano, si usted fue bautizado en algún momento como lo que acabamos de leer, si usted es trinitario o si pertenece a alguna otra denominación cristiana, usted también es hermano en la fe. Pero si sobre usted se ejerció un bautismo que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no se pronunció sobre usted el bautismo o el nombre invocado de Jesucristo, usted debería, hermano, de considerar bautizarse. Debería de considerar bautizarse, porque el bautismo surge efecto cuando se hace en el nombre de Jesucristo. Si usted no lo quiere hacer, es un asunto ya personal, es un asunto de idea o de convicción. Yo no soy quien para obligar a decirle a usted que tenga que bautizarse sí o sí. Usted no está obligado si no quiere. Pero si usted quiere vivir y practicar la fe cristiana como la enseñaron los apóstoles, ellos enseñaron que el bautismo tiene que desarrollarse y tiene que hacerse, la ceremonia bautismal como tal tiene que hacerse por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que están conectados. Que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en todo momento, que puedan mantener su fe también en Jesús. Que Dios bendiga a su familia, a los que ahorita están viendo este video y a los que lo harán más adelante. Dios le bendiga grandemente. Gracias por tu tiempo. Bendiciones. Muchos dicen que el nombre de Dios es Yahvé o Jehová. Otros dicen que es simplemente Jesús. Incluso algunos dicen que el nombre de Dios es Padre. ¿Qué tal si tomamos nuestra Biblia y analizamos este tema un poco más a profundidad en Compendio Bíblico? Acompáñame. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Gracias por estar ahí una vez más para ver este video, esta enseñanza en Compendio Bíblico, donde nos dedicamos a sacar tiempo para profundizar un poco sobre algún tema de la Biblia, sea esta una enseñanza o parte simplemente de una doctrina, para que tratemos de conocer la verdad de la Biblia sobre este u otro tema
determinado. Antes de empezar a estudiar, quiero por favor pedirte que te suscribas a nuestro canal en YouTube para que nos ayudes a seguir creciendo y a posicionarnos dentro de esta red social. También te pedimos tu like allí y que compartas este video para que otros hermanos, amigos o familiares también puedan ver y aprender un poco más de la Biblia y así tener conocimiento para poder usar apologética y defender algún punto doctrinal. Como bien te decía, hoy vamos a estudiar el tema de el nombre de Dios. Este tema es muy importante y también interesante porque hay personas que tienen dudas sobre cómo orar o cómo llamar a Dios en el momento de la oración, o simplemente debatir con alguien y saber qué punto defender. Hay personas, como dije en la introducción, que llaman a Dios como Padre, y algunos dicen que ese es el verdadero nombre de Dios, que Dios se llama Padre. Otros dicen que es Yahvé, Jehová, o simplemente Jesús o Yeshua. ¿Están en lo cierto? ¿Están en un error? ¿O cómo deberíamos de acercarnos o llamar a Dios a la hora de usar un nombre bíblico para Él? Toma tu Biblia y acompáñame en este estudio. Para empezar a hablar sobre el nombre de Dios, tenemos que ver algunas escenas en compendio bíblico que la Biblia nos habla sobre diferentes tópicos, sobre diferentes momentos en donde alguien tuvo que acercarse a Dios y preguntarle por su nombre. Cuando hablamos del tema del nombre de Dios, lo primero que nos llega a la mente es el encuentro que Dios tuvo con Moisés, en donde durante el pueblo estuvo esclavizado en Egipto. Dios se le presenta a Moisés en una zarza y allí en una conversación Moisés le pregunta al Señor por su nombre, porque le dice: yo voy a tu pueblo, ok, tú me has enviado, pero ¿quién le digo que me manda? ¿Quién le digo que me ha enviado? ¿Qué nombre le voy a dar a tu pueblo? ¿De parte de quién voy cuando me pregunten qué Dios te ha enviado? Y ahí es donde empieza una pincelada del verdadero nombre de Dios, tipo revelación para la vida del creyente de hoy. Vamos inmediatamente a ver esta pequeña conversación, esa parte específica de la conversación de Dios con Moisés allí en Éxodo, en el capítulo 3. Toma tu Biblia, acompáñame. En Éxodo capítulo 3 vamos a ver los versos 13 y 14. El verso 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? El verso 14 dice: y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Pero, ¿ese es el nombre de Dios? Yo soy, me envió a vosotros. Sabemos que la intención que Dios tuvo al poder pronunciarle a Moisés, yo soy el que sois, es diciéndole, yo soy el que todo lo puede. Para mí no hay algo imposible. Yo soy el que soy. Este fue el pronunciamiento que Dios le dio a Moisés, pero no le reveló un nombre como tal. Yo soy significa yo soy el que todo lo puede. Yo soy el que no tiene límites. Yo soy el que hago todo lo que quiero hacer. Yo soy el que es todopoderoso. Fue simplemente lo que el Señor le quiso dar a entender allí a Moisés, de que le diga al pueblo de que él va de parte de aquel que todo lo puede hacer. Sabemos que cuando leemos este texto aparecen 4 consonantes que conocemos como tetragramatón, que son Yu, Hei, Va, Hei en la pronunciación hebrea, que son la Y, H, W, H. Pero esto no es un nombre, son simplemente 4 letras. En la mayoría de las traducciones bíblicas aparecen estas 4 letras, pero no tienen un nombre específico. Algunas, para poder usar un nombre, simplemente usan el título de El Señor cuando tienen que especificar estas letras. Pero si vemos acá, Dios Todopoderoso no le dio un nombre a Moisés para identificarse en el pueblo. Simplemente le dijo: diles que yo soy te ha enviado. Yo soy el que soy. Así que no hay un nombre aquí en esta conversación. No está el nombre de Jehová, ni está el nombre de Yahvé, aunque sí entendemos que por traducciones, a partir del estudio de la Septuaginta, aquella versión bíblica que sale del hebreo, cuando Alejandro Magno conquista las tierras de los asirios y manda a traducir todos los escritos hebreo hacia el griego, desde allí empiezan a salir estas 4 letras
y se le pone vocales para tratar de pronunciar, asemejándose la pronunciación un poco más exacta a Yahvé o Yahweh. Pero si partimos directamente desde la revelación de Dios a Moisés, no tenemos un nombre todavía. Es lo que los masoretas en un momento interpretaron y trataron de pronunciar sacando Yahvé o Yahweh de allí, pero no fue lo que Dios le reveló a Moisés. Otro personaje bíblico que también tenemos, que tiene una conversación con el ángel de Jehová y le pregunta por su nombre. Fíjense a la altura que llegamos desde Moisés hasta Manoah, uno de los jueces, uno de los 12 jueces en aquel tiempo, de los jueces en Israel. Manoah tuvo una conversación también con uno de los ángeles de Dios, y específicamente con el ángel de Jehová, aquella manera en como Dios solía presentarse en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como teofanía. Manoah le pregunta al ángel por el nombre de Dios, le dice, dime tu nombre. Entendamos que si Manoah hubiese sabido que ya Dios había revelado un nombre a través de Moisés, Manoah no iba a hacer la misma pregunta al ángel. Pero Manoah le pregunta porque quiere realmente saber el nombre de Dios. Vamos a ver también este verso donde Manoah le pregunta su nombre al ángel de Jehová. Vamos directamente a Jueces, capítulo 13, verso 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aquí tenemos la respuesta directa del ángel de Jehová a Manoah. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Tampoco le reveló un nombre a Manoah. Entonces, bíblicamente ya tenemos dos casos en donde Dios tiene una conversación con uno de sus siervos, pero no le revela su nombre. Más adelante salta el término admirable como una de las características principales de Dios. Y esto lo vamos a ver también en las palabras del profeta Isaías, en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 leemos, porque un niño os es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos algo muy interesante aquí. Escuchamos admirable, la misma respuesta que el ángel de Jehová le dio a Manoah. Admirable, pero ¿admirable es el nombre de Dios? Igual que los demás títulos o características de Dios, son las mismas que presenta Isaías en cuanto al niño que iba a nacer. El niño sería llamado, pero llamado no significa que ese sería el nombre del niño, sino que el niño sería conocido como o conocido por ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El niño que nacería, Jesús, desde aún antes de nacer, ya venía adaptando, venía reflejando sobre sí mismo las características, unas de las características principales de Dios, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces, ¿cuál es el nombre? Ninguno de estos 5 pronunciamientos es el nombre de Dios. Simplemente son cualidades que el niño adoptaría al nacer, como sería reconocido el niño, pero no es el nombre de Dios. Tampoco Padre es el nombre de Dios, porque Padre es quien engendra, pero el engendrar no le identifica como un nombre. El engendrar lo coloca a él en la posición de Padre porque tiene un hijo. Entonces, cada vez que se escucha el pronunciamiento Padre en la Biblia, es reconociendo a Dios como quien ha engendrado, tanto porque ha creado de sí mismo a la humanidad, Dios ha sido el creador de todas las cosas, como porque también su espíritu engendró a Jesús. Y cuando digo su espíritu, es un punto muy importante porque en el tema trinitario, muchos trinitarios dicen que la primera persona de la Trinidad, identificando al Padre, dicen que es el Padre de Jesús. Pero la Biblia dice en Mateo 1:21 que el niño sería llamado Jesús. ¿Pero por qué sería llamado Jesús? Porque Jesús significa Yahvé salva o Jehová salva, el nombre que se identifica a Dios. Y decimos directamente que Yahvé salva porque es la traducción del nombre, es el significado del nombre de Yeshua, que Dios salva. Al Dios ser el Salvador y tener un niño, al engendrar un niño, se le conoce como Padre, tanto por ser creador de la humanidad como por ser el que engendra a Jesús. Entonces, si el Espíritu de Dios en quien engendra a Jesús y el Espíritu Santo en los trinitarios es conocido como la tercera persona de la Trinidad, entonces
Jesucristo llama Padre a la primera persona de la Trinidad cuando debería de llamar a la tercera persona, que es quien lo engendra. Esto es un error muy clásico dentro del trinitarismo. No reconocen que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que engendró a Jesús, que Dios se hizo hombre a través del Espíritu Santo. Pero ninguna de estas 5 características, volviendo a Isaías 9:6, es el nombre de Dios. Hay alguien más que pregunta a Dios por su nombre. Y este es el caso de Pablo. Pablo le pregunta a Dios que cuál es su nombre. En Hechos 9:5 escuchamos el caso de Pablo que le pregunta al Señor por su nombre. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento a Dios se le conocía por diferentes nombres, por diferentes atributos, por diferente manera de expresar lo que sentían directamente hacia Dios, como el Shaddai, el Elión, Adonai, pero todo eran títulos de cómo referirse a Dios porque no tenían un tema o un nombre específico para su pronunciamiento. Entonces, volviendo al caso de Pablo, allí en Hechos 9:5 vamos a leer la pregunta que Pablo le hace al Señor que se le presenta directamente a confrontarlo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, en ese momento siendo Saulo, se encontró también en esta disyuntiva. Se le presenta el Señor, él sabe que es el Dios Todopoderoso, pero Pablo no sabe cómo llamarlo, Pablo no sabe su nombre. Y Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? La pronunciación aquí, dentro de los textos originales, sería: ¿quién eres, Adón? ¿Quién eres, Adonai? ¿Quién eres, mi Señor? Porque Pablo lo que está buscando es identificar este nombre de Dios, y lo obtiene al recibir la respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí se abre directamente la pronunciación del nombre de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En los libros de Ezequiel y de Isaías obtenemos varios pronunciamientos de Dios de que Dios vendría a la tierra. Es el caso de Ezequiel 34:11 y de Isaías 52:6. Vamos a leer primero Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios mismo está diciendo que Él irá a buscar sus ovejas, que Él irá, que Él se va a hacer presente para buscar a sus ovejas. Lo mismo que leemos en el caso de Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice el texto: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Mi pueblo sabrá mi nombre. Fíjense que llegamos ya a la época del profeta Isaías, donde Dios aún todavía había revelado su nombre. Él le está diciendo aquí al pueblo: por esta causa ustedes van a saber mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, todavía entonces el nombre del Señor no había sido revelado. Pero ¿cuándo se reveló el nombre de Dios? Específicamente se reveló con el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo 1:21 especifica claramente que el ángel le dijo a María: y llamará su nombre Jesús, o llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando la Biblia especifica que él salvará a su pueblo, está diciendo que Israel es el pueblo de Dios y que el que había nacido allí, el que recibe el nombre de Jesús, es el que va a salvar a su pueblo. Dios mismo dijo que él vendría a salvar a su pueblo. El ángel le dice a María: el niño se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mismo se ha manifestado en carne a través de Jesús. Y el nombre que se revela, con el cual debemos pronunciarnos y acercarnos a Dios, es a través del nombre de Jesús. El nombre de Jesús, porque Jesús es el intermediador entre Dios y los hombres. No podemos acercarnos a Dios sino a través de Jesús. Fíjese que Jesucristo dijo que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que Él lo ha dado a conocer, porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Fue lo que Jesús le contestó a Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me preguntas? ¿Cómo pues dices: muéstranos el Padre? Jesús es la revelación, es la imagen de Dios visible. Jesús es lo que ha reflejado y ha transmitido a Dios a la humanidad.
Dios mismo se manifestó. Es lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios descendió del cielo. Su espíritu engendró un cuerpo dentro de María para Dios nacer como niño. Por eso Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, niño o hijo nos es dado. Dios se dio como un niño, Dios se dio como uno que nació, como una persona para poder morir, para poder hacer la redención en la humanidad. Y el nombre que Dios nos ha dado para poder pronunciar y acercarnos a Él es el nombre de Yeshua, o es el nombre de Jesús. Fíjese que en el ministerio de Jesús en la tierra, Jesús nunca pronunció el nombre de Yahvé o Jehová. Jesús siempre se identificó delante de Dios reconociendo a Dios como Padre. Pero Jesús no reconoce a Dios como Padre porque Él sea un Dios aparte del Padre, sino porque Él en condición de hombre, en su forma humana, era inferior a la forma espiritual de Dios. Por eso Él siempre dice que el Padre es mayor que yo, porque en su condición de humano, en su condición de hombre, Él es inferior a la parte espiritual. Pero no es porque Jesús haya existido en la eternidad como Dios Hijo, como un Dios que venía al lado del Padre usando otro trono, teniendo conversaciones con Dios en el cielo. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que Jesús es el verbo de Dios. El verbo es la palabra. Jesús viene siendo esa palabra de Dios encarnada. El pronunciamiento de Dios es lo que Dios ha hecho hombre. Es la manera en cómo Dios en su palabra se ha humanizado, ha tomado forma, ha tomado cuerpo de hombre. Y esa manifestación de Dios es lo que se conoce como Hijo de Dios. Fíjese que términos como Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, términos como Trinidad, términos como tres personas divinas, no existen en las Escrituras. Las Escrituras son palabra de Dios. Dios nunca reflejó ni manifestó allí que Él sea tres personas divinas. La Biblia nunca tiene base sólida para esos pronunciamientos. Y los textos que mayormente los trinitarios en este caso usan para poder tratar de sostener su Trinidad es Mateo 28:19. Todo buen estudioso de la Biblia sabe que Mateo 28:19 no existe en la manera en cómo está en las versiones de la Biblia hoy día. En su original, la Biblia dice que y bautízalos en mi nombre. El pronunciamiento que Jesús da allí es que cuando se vaya a realizar el bautismo se realice en su nombre. Pero aún tomando que la versión diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, el texto dice en mi nombre, porque la Biblia dice que serán bautizados en el nombre. Fíjese que dice en el nombre singular. Aunque dice luego Padre, Hijo y Espíritu Santo en las versiones actuales, no se puede bautizar a una persona pronunciando un nombre y tres nombres. No se puede decir te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombre. El nombre de Dios no es Padre. Padre es el título que lleva Dios porque engendró. Hijo es la posición de Jesús al ser hombre, es inferior al Padre, por eso se reconoce como Hijo. Y Espíritu Santo no es un nombre. Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que es santo, es la esencia, es la naturaleza de Dios. Hay otra parte también que los trinitarios, ya que estoy dentro de este tema, usan para decir que Dios es tres personas divinas. Es el caso de Génesis 18, donde Dios visita a Abraham. Pero la Biblia especifica allí que los tres varones que se presentaron delante de Abraham, el capítulo 19, verso 1 de Génesis dice, y los dos ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra. De los tres varones que habían allí, la Biblia especifica en el verso 1 del Génesis 19 que dos de ellos eran ángeles. Entonces, si el tercero era la manifestación de Dios, Abraham habló con Dios en su manifestación, porque en su forma original, en su esencia divina, Jesús dijo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Si Jesús mismo dice que a Dios nadie lo ha visto, entonces Abraham no vio a Dios directamente. Abraham vio la manifestación de Dios, que sería una cristofanía, es ver por adelantado a Jesús en la forma en que usaría como hombre. Y en esa condición sí Abraham habló con Dios. Por eso Jesús lo identifica cuando tiene una conversación con los fariseos y los escribas. Él le dice, Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. Y le dicen, ¿y has visto tú a Abraham? Jesucristo le dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Porque Jesucristo sí era, pero era en la forma del verbo de Dios. Jesucristo existía dentro del seno de Dios, dentro de la voluntad
de Dios, pero existía en la forma original, en la forma natural que es Dios, espíritu. Jesucristo es el mismo espíritu de Dios manifestado en carne. Por eso no hay un Padre, no hay un Hijo y no hay un Espíritu Santo. Simplemente hay un Dios soberano que rige y gobierna sobre todas las cosas y se manifiesta de la manera en que prefiere o desee hacerlo. Entonces, el nombre que la Biblia revela que se le ha identificado a Jesús para la humanidad es el nombre directo de Jesús. Por este nombre nosotros tenemos acceso a todo lo espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Porque el único nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Porque todo se sujeta en el nombre de Jesús. Porque el bautismo es realizado en el nombre de Jesús. Y Pablo especifica, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de Jesús. Entonces el nombre que Dios ha revelado a la humanidad, con el cual se identifica hoy día, es el nombre de Jesús. Dios mismo vino a buscar a su pueblo. Dios descendió a rescatar a su pueblo. Dios se hizo hombre para rescatar a su pueblo muriendo en una cruz. Pero el nombre que nos reveló es el nombre de Jesús. Ya para finalizar, simplemente hago memoria de aquella parte en donde Jesús orando le dice al Padre: yo les he manifestado tu nombre, el nombre que me diste. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a Jesús? Jesús. Entonces Jesús ha manifestado ese nombre que le dio el Padre a sus discípulos y con ellos a todo lo que hoy somos creyentes. El nombre de Dios es Jesús. Jesús es el Padre en manifestación de carne siendo Hijo. Jesús es el Espíritu de Dios que se ha hecho hombre. Y de esa manera hoy nosotros nos identificamos con Dios reconociéndolo como Jesús, Dios Todopoderoso. Quiero darte las gracias por tu tiempo, como siempre recordándote, comparte este video, danos like, suscríbete a nuestro canal en YouTube y ayúdanos a seguir creciendo dentro de esta plataforma. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. Dios te bendiga. El problema del Trinitario con la interpretación de Juan 4:24 de que Dios es Espíritu es que cuando hablan del Padre o visualizan el Padre, están viendo a una persona anciana, mayor, en categoría de padre, como si fuera un padre terrenal. En la mente del Trinitario se visualiza a un señor anciano, a un señor mayor, y bajo este concepto es que ellos lo consideran como la primera persona de la Trinidad. Pero Dios no es un Padre a nivel terrenal como lo categoriza el Trinitario. Dios es el Padre porque es el Padre creador de todas las cosas y todo cuanto existe es creación de Dios. Bajo esa categoría nosotros reconocemos a Dios como Padre, pero Dios no es un Padre a nivel terrenal porque Dios es Espíritu. Eso es lo que dice Juan 4:24. Dios es Espíritu. Dios no es una persona de carne. Dios no es una persona anciana. Dios no es una persona mayor. Dios es Espíritu. Y un espíritu no tiene límite en cuanto al tiempo ni fecha de caducidad o de creación. Dios creó todas las cosas y por ello a Dios se le reconoce como Padre. Jesús reconoce a Dios como Padre al Espíritu porque Jesús, a nivel humano, en la categoría de un ser humano creado, reconoce a ese Espíritu como Padre, como lo reconocemos todos los seres humanos. Nosotros todos somos creación de Dios. Nosotros todos reconocemos a Dios como Padre. Y bajo ese concepto Jesús decía: mi Padre que está en los cielos. Por eso en la oración del monte, la oración en el sermón del monte especifica que cuando oremos digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese que Jesús en esta oración no dice: digan que mi Padre que está en los cielos, haciendo una separación de Él y el Padre, en el sentido de que para Él solo es Padre, pero para los demás seres humanos no, sino que Dios es Padre para todos. Dios es el Padre de todos. Y en su condición de ser humano, Jesús también le reconoce como Padre. ¿Pero a quién reconoce Jesús como Padre? Al Espíritu. Jesús fue creado por el propio Espíritu de Dios, porque Dios se hizo carne y en esa creación humana es la que se reconoce como Hijo de Dios. Fíjate lo que dice en Hebreo 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dios engendró con su Espíritu a Jesús, y esa encarnación de Dios al engendrar a un ser humano le dice:
tú me serás por hijo y yo te seré por padre. Ahí nace, allí se crea esa relación de padre e hijo entre lo creado, que es Jesús, y entre el Espíritu, que es el Creador, a quien Jesús reconoce como Padre, como todos nosotros reconocemos a Dios como Padre. Entonces, el Espíritu en Jesús, el Espíritu en el cielo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios son todos el mismo Espíritu, porque Dios es Espíritu. Se le puede llamar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu intensificado 7 veces y el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Señor, como prefieras llamarlo. El Espíritu de Dios puede llevar a cabo tanta obra como desee. El Espíritu es capaz de crear el mundo y destruirlo inundando la tierra, y puede redimir a toda la humanidad y además conquistarla o desaparecerla si quiere. El Espíritu puede mostrarse como columna de humo, como columna de nube, de fuego, como ángel, como torbellino, como roca, como viento, como agua, como él quiera, incluso como humano, siendo su manifestación perfecta para redención. Se puede escuchar su voz desde el cielo, desde una nube, desde el arca del pacto, en el Edén, desde cualquier dirección. Incluso puede hablar desde el cielo mientras está manifestado en carne, siendo bautizado por Juan el Bautista y a la vez descender del cielo como una paloma. El Espíritu puede llamarse por el nombre de Yahvé, por el nombre de Jehová, así como el Todopoderoso. Él es el Señor y es el Cristo. Y en el tiempo de la gracia ha mostrado su nombre, Jesús. Siendo Espíritu se hace carne y sigue siendo divino, porque para el Espíritu no existe algo que sea imposible de hacer. Siendo Padre eterno puede convertirse en el Hijo del Hombre. Él está en los cielos y también en la tierra. Él está en lo alto, sobre el universo y sobre la multitud en la tierra. Está en todo lugar, porque es Espíritu. Dios es Espíritu y se manifiesta como Él desee. Si lo analizas así te darás cuenta que Dios, el Padre, es Espíritu, no es una persona, no es un ser humano, aunque se manifiesta como humano, porque dentro de sus manifestaciones puede tomar la forma que desee, porque Dios es Espíritu. Entonces, no es una persona, ni son mucho menos 3 personas divinas o 3 mentes formando un Dios. Dios es uno y es Espíritu, y se manifestó en la humanidad a través del Hijo del Hombre, su encarnación. Siendo Dios eterno, se hizo hombre, para de esa manera morir en la cruz y redimir nuestros pecados. Dios es Espíritu, eso es lo que enseña la Biblia. Dios no es un hombre, pero sí se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Dios te bendiga.